Realiza en la mañana de hoy el lanzamiento del movimiento Mayo Amarillo. Y en la presentación de este lanzamiento nos acompañan las siguientes autoridades. La señora subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, doctora Cristina Lustenberg, el presidente de la Unidad Nacional de la Seguridad Vial de la Presidencia de la República, doctor Gerardo Barrios, el jefe del Departamento de Emergencias del Hospital de Clínicas, doctor Fernando Machado, y también por UNACEP se encuentran presentes el director escribano Alejandro Draper y el secretario señor Adrián Bringa. Demás autoridades presentes, señoras, señores. Mayo Amarillo nace en Brasil y tiene como propósito hacer un llamado de atención a la sociedad sobre la siniestralidad vial, que año a año deja un alto número de fallecidos y lesionados. ¿Por qué en mayo? Porque fue en mayo de 2011 que la Organización de las Naciones Unidas lanzó la década de acción para la seguridad vial y pidió un fuerte compromiso a sus países miembros para sumar esfuerzos de cara al 2020, para poder lograr la reducción de la siniestralidad vial, trabajando de forma multidisciplinaria desde la salud, educación, transporte, entre otros. Finalmente, debemos destacar que Uruguay se suma este año al movimiento y UNACEP apoya las diferentes iniciativas que se estarán desarrollando durante todo el mes de mayo. Uruguay se unió a la campaña Mayo Amarillo para crear conciencia en la población de la cantidad de heridos y fallecidos en accidentes de tránsito. Durante este mes, diferentes empresas e instituciones, entre las que nos encontramos nosotros, vamos a iluminar edificios de amarillo, utilizar distintivos amarillos y cambiar a amarillo nuestros sitios web. ¿Sabes todo lo que podemos lograr con esto? Nada. Si tú no te involucras realmente en el problema, nada va a cambiar. Y nuestros servicios de emergencia seguirán siendo centros de recepción de las consecuencias de tu mal manejo en la vía pública. Nos unimos a la campaña Mayo Amarillo por un Uruguay sin víctimas en siniestros de tránsito. CAMEC, siempre cerca. Mayo lo vestimos de amarillo. Tu vida no la vistas de luto. Manejate. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de UNACEP, doctor Gerardo Barrios. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la participación y el compromiso en este tema tan complejo, tan difícil y tan, por otro lado, estimulante cuando aparecen los resultados de las acciones que se vienen desarrollando. Y en un tema, como decíamos, con tanta repercusión social, un problema que hoy está en las agendas públicas, en las instituciones, en la población, es un logro también de esa construcción colectiva que venimos realizando, no sin dificultades, pero que es estimulante el hecho de poder avanzar en ese sentido y haber reunido hoy prácticamente a todas las personas e instituciones en un idioma común, el preservar la vida y la salud de los uruguayos. Esa es la meta. El problema del tránsito no está en otro lado, sino en justamente actuar en forma conjunta en base a definiciones claras que permitan avanzar en combatir este flagelo social tan importante. Y el Mayo Amarillo, que surge a iniciativa el año pasado del profesor Fernando Machado, que es el director de la Cátedra de Emergencia del Hospital de Clínicas, que nos viene a plantear, che, en Brasil están haciendo esto, digamos, y bueno, y nosotros comprendimos claramente que era una misión que teníamos que desarrollar en forma conjunta, en forma interinstitucional, y así se desarrolla toda esta actividad, que bueno que Fernando le va a comentar un poco las características de este Mayo Amarillo y por qué surge, pero también nos adelantamos a decir que esto forma parte de una estrategia desarrollada entre todos en la unidad, en lo que es introducir las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de seguridad vial. Esto está guiado por las recomendaciones internacionales de lo que nuestros países tienen que hacer para bajar en el año 2020 a un 50% la cantidad de fallecidos. Y eso es la base de nuestro accionar, basar
las acciones en la evidencia y las recomendaciones de aquellas medidas que son buenas prácticas en materia de siniestralidad vial para disminuir la mortalidad de los uruguayos. Y no es casual entonces que el año pasado hubieran 3.000 lesionados menos o 60 fallecidos menos en nuestro país. Eso ha sido producto de este trabajo colectivo. Y en particular este Mayo Amarillo nos encuentra justamente con todo lo que ha sido la efervescencia y la participación en base a lo que pasó el año pasado, pero hoy multiplicado, por suerte, por muchísimas instituciones y en base a actividades que algunas son centrales, porque esto también es una señal para el mundo, es decir, Uruguay frente a un problema nacional que no tiene barreras departamentales ni jurisdiccionales, porque preservar la vida de los uruguayos no se mide en ese sentido, va a actuar en forma conjunta como país en todo el territorio nacional con actividades centrales en este Mayo Amarillo, como son el día 8, una concentración en todas las plazas del país, desde la comunidad organizada en fuerzas vivas, unidades locales de seguridad vial, a las instituciones públicas, privadas, en una demostración de que hay un problema planteado y que tenemos que acelerar el proceso de mejorar lo que son los resultados en cada una de nuestras localidades y en todo el país. Eso va a ser el 8 de mayo a las 18 horas. Aquí en Montevideo nos vamos a juntar todos, aquí en la Plaza Independencia. Allí va a estar la red de víctimas, va a estar la población, van a estar las instituciones y van a estar todos aquellos que tenemos también algo que ver con la asistencia de estos pacientes, como son los bomberos, la policía, los inspectores de tránsito, las unidades de emergencia móvil, todos los equipos allí a las 18 horas, porque va a ser un homenaje, digamos, a aquellos que tienen familiares con lesiones o algún fallecido, pero también el desafío de seguir en esta línea, continuar y profundizar estas acciones, y eso se va a desarrollar en todo el país como actividad central. El día 9, al otro día, vamos a empezar a abordar algunas de las acciones clave que tenemos para disminuir la mortalidad del tránsito. Una de ellas es repetir un aspecto fundamental que tiene que ver con los vehículos más seguros. Ya hicimos un stop de crash en Canelones con la participación de la Intendencia, de la Dirección de Tránsito, de Movilidad, de todas las instituciones participantes allí a través de la TINCAP, donde demostramos las ventajas de los sistemas que se van a incorporar en una próxima ley en los autos. En esta oportunidad, el día 9, vamos a incorporar nueva tecnología para los autos 0 kilómetros que se van a vender en el país, pero también lo que es la tecnología para motos y la normatización que tenemos que tener para la importación, fabricación y venta de motos, porque si el problema está centrado en ese rango de edad y en esa participación de tipo de vehículos que se involucran en siniestros, y si por otro lado también nosotros desarrollamos acciones de control vehicular, es decir, inspección técnica vehicular que hicimos ya en varias oportunidades, también en Canelones, digamos, donde se demuestra que el 40% de las motos inspeccionadas tienen problemas incluso hasta de fábrica, de frenado, de sistema eléctrico y todo lo demás. Bueno, nuestro país va a incorporar normas para la venta y comercialización de motos. Eso va a ser el día 9, stop de crash, están todos convocados a las 10 de la mañana para ver lo que es el sistema de frenado automático, por ejemplo, como vimos, lo que es el sistema de estabilización electrónica en la pasada jornada. Ese mismo día 9, en el marco de lo que es la Semana Mundial de la Seguridad Vial de Naciones Unidas, que prioriza la actuación en la velocidad, vamos a ver qué es lo que pasó y pasa hoy como ejemplo de buena práctica en Montevideo con el Centro de Gestión de Movilidad y la incorporación de la tecnología complementando el accionar de los inspectores de tránsito y la policía de tránsito. Y vamos a poder ver allí qué impacto tiene para disminuir la mortalidad en el tránsito, porque lo que queremos desarrollar no es el cambio cultural que se desarrolle a largo plazo. Queremos desarrollar el cambio de conductas, y hay cambios de conductas en las vías públicas que saludamos porque explican los resultados. El alcohol es un ejemplo de eso. La disminución drástica que ha habido en siniestros de tránsito vinculados al alcohol es significativa y por lo tanto, tanto en ese aspecto como en la velocidad también son buenas prácticas que tenemos que reproducir en todo el país. Eso va a ser el día
día 9 en la Intendencia de Montevideo, donde se va a mostrar la importancia de esta tecnología incorporada a los controles, como decíamos, de los agentes de tránsito. Hay un sinfín de actividades que se desarrollan en todo el país y hay una que para nosotros es de mucha importancia, no solo para nosotros, sino porque en el mundo sucede así. Los mejores resultados cuando los eventos suceden se producen cuando la población sabe qué es lo que hay que hacer, cómo hacer una llamada, mientras llega la ayuda, qué hacer mientras llega esa ayuda, es decir, cómo el ciudadano entiende que puede hacer algunas cosas muy sencillas que permitan salvar la vida de los uruguayos cuando estamos esperando ese lapso de tiempo que en las zonas urbanas podrán ser 8 minutos, pero salimos un poco a las zonas suburbanas y más ni a que hablar en las zonas rurales o en las rutas nacionales y esos tiempos se prolongan. Y esos tiempos sin hacer nada son en definitiva muchas veces las causas por las cuales termina falleciendo o teniendo una lesión definitiva una persona que se involucra en un siniestro de tránsito. Y por eso Uruguay, en este sentido, va a ser el país que va a actuar como país, porque esto, como decíamos, no tiene barreras, en una jornada el día 24 que se llama Taller Nacional Comunitario de Primeros Auxilios y Seguridad Vial. Terrible nombre, pero justamente le pusimos todo eso y es más, algún compañero decía, ¿por qué no le ponemos primer taller nacional? Y bueno, y le encajamos, sí, primer taller nacional comunitario de primeros auxilios y seguridad vial. ¿Por qué? Porque eso es fundamental y forma parte de los componentes que ha definido este Ministerio de Salud, por ejemplo, en la participación activa de los prestadores, sean móviles o fijos, en la formación de la comunidad, en qué hacer, cómo realizar una llamada, qué hacer mientras se espera esa ayuda que va a llegar y por lo tanto, de alguna forma, hoy también saludamos la presencia de la subsecretaria del Ministerio de Salud, que es muy entusiasta y muy emprendedora con relación a esta prioridad que hoy está establecida en el Ministerio. Eso es, digamos, una actividad que se va a desarrollar a través de los prestadores en todo el país. Y otra de las actividades que queremos mencionar, porque también es bueno jerarquizarlo en cada una de las actividades que tenemos, es que el día 31 de mayo, cuando estamos cerrando el Mayo Amarillo, se va a hacer entrega a los motociclistas que vienen desarrollando una estrategia de capacitación a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con INEFOP, con la UNACEF, de los certificados de capacitación en todo lo que es el trabajo. Seguridad vial y trabajo para nosotros es un área fundamental. Y los motociclistas, los repartidores, mal llamados deliveries, porque eso es de otro lado, acá son repartidores, los repartidores que se han ido formando en el país, porque solo, digamos, no solo en Montevideo, sino en el interior, recibirán su certificado. Y creo que eso es una manera también de desarrollar una estrategia de cooperación, de integración de las distintas instituciones con un fin común: preservar la vida de los ciudadanos. Y por lo tanto, estamos enormemente entusiasmados con todo esto. Creo que es una apuesta al futuro, es una apuesta a profundizar estas acciones porque no terminan mañana. Esto no se soluciona como algún trasnochado ha pensado que con una medida solucionamos todo. No, esto no se soluciona rápidamente, es un proceso de acumulación y creo que en ese proceso estamos y bueno, bienvenido sea la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al jefe del Departamento de Emergencias del Hospital de Clínicas, doctor Fernando Machado. Bueno, buenos días. En primer lugar, yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Quiero agradecerle individualmente como personas y como representantes de las instituciones tras las cuales ustedes están trayendo acá a la presencia de esta charla. Para mí es muy gratificante cómo se desarrolló el movimiento el año pasado, que fue el primer año en que Uruguay se sumó a este movimiento que se originó en Brasil hace 4 años atrás y que pronto fueron ya más de 30 países, porque el trauma es una pandemia, es un problema del mundo entero y Uruguay lamentablemente no escapa a esa pandemia.
si bien venimos, por suerte, mejorando año a año las cifras, es decir, venimos descendiendo el número de nuestros lesionados, venimos descendiendo el número de nuestros fallecidos en las rutas y en las calles de las ciudades, 27.000 lesionados para el año 2016, que eso fue lo que tuvo Uruguay, 27.000 lesionados, 27.000 víctimas de colisiones vehiculares, no es un número menor y es un número que nos debe llevar a redoblar esfuerzos para seguir trabajando, para cumplir con las metas que decía Gerardo recién, de bajar por lo menos a un 50% la mortalidad por esta causa para el año 2020. Y Mayo Amarillo apuesta y posiciona al sector salud en un lugar en el que tradicionalmente no estábamos. Yo como cirujano y como cirujano de urgencia y de emergencia puedo afirmar, y como muchos de los colegas médicos que están acá, que siempre hemos estado luego que sucede el evento. Es decir, hemos corrido en las ambulancias a levantar en la escena a la víctima de una colisión vehicular, hemos recibido en los departamentos de emergencia, pero ya todo sucedió. Es decir, estamos en el plano asistencial. Desde el año pasado hemos tratado de dar un paso y posicionarnos en un movimiento por la prevención, es decir, por minimizar estos eventos y para luchar y contribuir con la UNACEP y con todas las instituciones y en un trabajo conjunto el descenso de la mortalidad por colisiones vehiculares. Y este movimiento justamente apela a uno de los factores más complejos que atraviesan a todos los factores que tienen que ver con la siniestralidad vial. Porque como decía Gerardo, la siniestralidad vial es compleja en su tratamiento porque es multifactorial. En ello están involucrados, como decía, los aspectos tecnológicos de los vehículos, están involucrados los diseños de las rutas, están involucrados un montón de factores que se pueden ir corrigiendo y se pueden ir mejorando, pero hay uno que atraviesa a todos ellos en forma transversal y que es el comportamiento humano. Y es el más difícil de tratar. Y eso es a lo que apunta Mayo Amarillo, es decir, al cambio de conducta, a la toma de conciencia de nosotros como usuarios de la vía pública, de que como peatones, como ciclistas, como motociclistas, como conductores de cualquier vehículo, somos responsables no solo de nuestra vida, sino de la vida de los demás. Es decir, que no podemos transformarnos en un homicida o en un suicida, en lo que todos tenemos que hacer, que es el uso debido de las rutas y de las calles. Entonces, Mayo Amarillo apela a eso, a una toma de conciencia de la sociedad y a que durante por lo menos todo este mes discutamos los uruguayos cuál es nuestro rol y cuál debería ser nuestro rol y nuestra responsabilidad en la utilización de las vías que todos necesitamos utilizar. Quiero agradecer una vez más la presencia de todos ustedes, quiero agradecer la presencia de la viceministra y quiero agradecer una vez más públicamente a la UNACEP, que rápidamente comprendió y se sumó a este movimiento del año pasado y sin cuyo apoyo esto a lo cual estamos asistiendo en el día de hoy hubiese sido lisa y llanamente imposible. Bueno, muchas gracias a todos y trabajemos. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la señora subsecretaria de Salud Pública, doctora Cristina Lustenberg. Bueno, muchas gracias. Creo que retomo las palabras tanto del doctor Gerardo Barrios como el profesor ahora me olvidé. Fernando Machado. Perdone que vengo en una sintonía media acelerada. Para mí, más que agradecer, es la responsabilidad que tiene este Ministerio de Salud Pública, asumiendo un problema sanitario que tiene este país, que tiene que ver la cantidad de lesionados y fallecidos que tiene nuestro país vinculados a la siniestralidad vial. Es indiscutible los compromisos asumidos desde la conformación de UNACEP y particularmente en los últimos años, y el año pasado el gobierno conforma la Junta Nacional de Seguridad Vial, así se llama, a ver, porque a veces estoy entreverada, donde conformamos el subsecretario del Ministerio de Transporte, de Educación y Cultura, está representantes del Congreso de Intendentes y del Ministerio del Interior, asumiendo como Estado y como Gobierno un problema grave que tiene nuestro país, que no se resuelve solo desde una sectorial. Para nosotros sí, particularmente como Ministerio de Salud Pública, y eso tanto el doctor Machado como el doctor Barrios saben que desde que asumimos, en conjunto con el doctor Basso, sí se identifica el tema de la siniestralidad vial como un problema de salud pública y asumimos la responsabilidad y todo lo que tenemos que hacer. Cuando uno analiza en el informe
que esta dirección, esta repartición, como tiene una SEB con todo un sistema vinculado a la Información Nacional del Tránsito en conjunto con las otras sectoriales, porque acá no en vano, en este ámbito, hay representantes de muchas instituciones del Estado, pero este movimiento, como bien decía el doctor Fernando Machado, convoca, y no en vano, y acá está el presidente del sindicato médico, hay autoridades de la sociedad civil, hay representantes de prestadores, hay integrantes del Ministerio del Interior, de otras, el Ministerio de Defensa, muchos representantes de la sociedad civil, ciudadanos realmente apoderados de este tema como un problema que tiene el país a resolver. Que hoy estemos también festejando no es el término, disculpen, que estemos haciendo mención a la disminución en la cantidad de siniestros, de heridos, de fallecidos y el total que viene el Uruguay cumpliendo los compromisos hacia una década de acción que asumió el país en la disminución, es verdad. Tenemos 60 fallecidos menos, pero cuando ahí el doctor Fernando Machado hace mención a este informe, que es del último año, donde vemos que hubo 27.267 ciudadanos, tanto heridos como fallecidos, y 21.243 siniestros de tránsito, mucho menos quizás que el año 2015, pero realmente es mucho para lo que es nuestro país. Nosotros lo hemos identificado, estamos vinculados, y esto también el doctor Gerardo Barrios en nuestro ministerio, lidera dentro de objetivos sanitarios un compromiso que asumimos desde salud y el resto de las sectoriales, ir hacia una disminución del 30% de los siniestros, del 30% de los fallecidos vinculados a siniestros en la vía en la vía pública, vamos a decirlo así. Realmente para nosotros estamos comprometidos ir hacia una disminución de un 30%. También el doctor Gerardo Barrios lidera desde nuestro Ministerio de Salud Pública en un trabajo en conjunto este objetivo sanitario, y nuestros directores departamentales están integrados a trabajar en los planes operativos que hay en cada departamento. Hoy, Gerardo, estamos en 5 o ya en 6. En el cual está el gobierno departamental, el Ministerio del Interior, a través de las jefaturas de policía, está el sector educativo, porque esto bien, como hoy también decía el doctor Machado, tiene que ver muchísimo con la educación, con el comportamiento que tengamos como ciudadanos. También nosotros, como Ministerio de Salud, sabemos que todavía, y muchos de integrantes de los prestadores que hay acá, y somos muchos médicos, sabemos que atendemos la etapa final. Nosotros estamos comprometidos en lo que tiene que ver con la prevención, pero como Ministerio de Salud Pública sabemos que en el proceso de atención todavía tenemos un debe, ir hacia una regionalización, a centros de trauma de calidad asistencial, a que la rehabilitación esté contemplada dentro del sistema de salud. Así que nos queda muchísimo por hacer, y más que ser entusiastas, asumimos la responsabilidad con un problema que tenemos en nuestro país, que no se resuelve de un lado solo. Así que yo creo que este movimiento, que es verdad, cuando viene el profesor del Departamento de Emergencia a acercarnos a cada uno de nosotros con este movimiento ciudadano, social, que sucedía en Brasil, como en nuestro país con un problema tan grave no íbamos a asumirlo como un problema de Estado y de gobierno. Así que ese es nuestro compromiso. Queda muchísimo por hacer. Cuando uno ve que es la primera causa de fallecidos en nuestro país entre los ciudadanos entre 15 y 39 años, realmente tenemos un problema. Cuando vemos que el 60% de los fallecidos fallece en el, ¿cómo se dice? En la escena, exactamente, tenemos un problema. Cuando vemos que vamos disminuyendo la atención y los fallecidos en las ciudades y en los caminos, pero tenemos todavía debilidades en la cantidad de fallecidos que tenemos en la ruta, tenemos un problema. Nosotros este año hicimos en el eje del interbalneario una experiencia piloto en conjunto con ACE, UNACEF, y otros integrantes del Estado, teniendo una acción coordinada, y acá también la Cámara de Emergencias Móviles, en un convenio que el Uruguay viene haciendo desde el año 2009, hemos participado en ordenar en el eje de la ruta interbalnearia y tramos de la Ruta 1, estamos mejorando lo que tiene que tener en la atención helisanitaria, ¿se llama así? ¿Cómo es los términos que usan ustedes? Yo soy pediatra y tengo claro cuánto con los niños también tenemos que trabajar en el uso de los métodos de protección, de retención infantil y de todo eso. Así que cada uno de nosotros tiene muchísimo para hacer. Nosotros, como Ministerio de Salud Pública, esto es una de las prioridades hacia el año 2020 y tenemos mucho por hacer. Así que muchas gracias, y nuestra responsabilidad en trabajar en conjunto.
Antes de finalizar y agradecer la presencia de todos ustedes, debemos decirles que desde la cuenta de UNACEB se va a viralizar la campaña Yo me sumo a Mayo Amarillo. Así que si ustedes gustan, pueden sacarse las fotos para sumarse a esa campaña. Y les decimos nuevamente, gracias por acompañarnos.